Bueno, este es el curso, es la clase número 7. Yo cuando dije, wow, ya llegamos a la clase número 7, hace 15 días les tocó Isha, que compartieron con ustedes, ¿lo disfrutaron mucho? Sí, la verdad que me dijo, no sé, no me dijeron, creo que me fue muy bien, no, creo que sí le dijeron, yo creo que me fue bien, pero yo escuché muchos muy buenos comentarios y sabía que eran la persona idónea para dar esa palabra, y la voy a seguir invitando, la invito mucho, pero no puede por sus bebés, entonces no voy a decir la voy a invitar más porque la invito mucho, pero siempre está ocupada con sus bebés, pero les voy a mandar sus saludos y me da mucho gusto que haya quedado como vista esa clase. Y esta es la clase número 7, ¿qué creen? Es la última clase del curso. Ya terminamos este curso, pero vamos a comenzar otro en 15 días. Estamos viendo, voy a hablar yo con Roxana y con Amali para ver qué otro curso vamos a abrir. Ya tengo uno en mente. Tal vez después de esta clase, por tiempos, podamos ver aumentarle una clase más, que sea en 15 días cerrar, como con un resumen de este tema. Denme oportunidad de verlo, ahí lo ponemos en el grupo. Si no están en el grupo, pueden acercarse con Roxana. Roxana, levanta tu mano, di, yo soy Roxana. Ella es Roxana, si quieren voltear a verla. Ella les puede, que puedan entrar al grupo para que sea más sencillo todo y ahí estemos en formato de todo. Entonces vamos a comenzar, vamos a orar rápidamente. Señor, gracias por este tiempo que tú tienes preparado para nosotros. Te ruego que precisamente prepares nuestro corazón para recibir lo que tú tienes que darnos, Señor, que podamos no solamente conocerte más, sino enamorarnos cada vez más y más de ti, Señor. Danos entendimiento de parte del Espíritu Santo, Señor, para poder comprender la palabra que ya estamos por compartir. Que mi corazón, Señor, y mi mente se conecten a tu corazón y que yo pueda hablar lo que tú deseas que haga. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a hablar de la sexta parte de la armadura de Dios. No quiero irme otra vez con todo el resumen, pero hemos estado viendo en Efesios 6, Pablo, que escribió Efesios, hace una descripción de cuál es la armadura de un soldado cristiano. Obviamente es una armadura espiritual y se le conoce más como la armadura de Dios. Entonces Pablo, en Efesios 6, que ustedes van a leer en su casa, porque si yo me pongo a leerlo otra vez, empiezo otra vez a explicarlo todo y no quiero hacer eso. Pero en Efesios 6 ya les había platicado que el contexto bíblico nos dice que Pablo estaba en Roma y estaba encarcelado y estaba justo atado en cadenas junto con otro soldado romano. Y se cree que mientras él estaba escribiendo, él estaba viendo la armadura que utilizaba el soldado romano. Y en base a la armadura del soldado romano, él escribe esta armadura espiritual de Dios. En ese tiempo el soldado romano, recuerden que los judíos eran esclavos, estaban bajo la autoridad del imperio. Era un imperio, fue un imperio sumamente importante. Y no por nada llegaron hasta donde llegaron los romanos, sino porque tenían demasiada tecnología y habían desarrollado armas y toda la armadura era impresionante, la del soldado romano, por eso fueron un imperio. Y entonces Pablo describe esta armadura viendo cada una de las partes más importantes. Yo les platiqué que pareciera que se divide en dos, pareciera que hay un momento en donde ustedes van a leer que en Efesios 6, Pablo dice, sobre todo pónganse. Primero dice, para que puedan estar listos para la batalla y al finalizar la batalla van a estar de pie y firmes. Entonces ahí decíamos, número 1, va a haber batalla. No nos vamos a librar de la batalla, estamos en la batalla. Número 2, dice que vamos a atravesar la batalla, o sea, vamos a vivir el proceso, vamos a estar en una lucha continua, pero cuando terminemos vamos a estar de pie y no solamente de pie, sino firmes, que es muy diferente firmes a estar de pie. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando? Y entonces comienza Pablo diciendo, defiendan su lugar. Y entonces menciona 3, menciona la coraza, que es lo que cubre nuestros órganos vitales en el soldado. Menciona también el yelmo, que es el casco, y menciona el cinturón de la verdad. ¿Se acuerdan? Ok, esos primeros 3 diríamos que son los básicos. La vez pasada lo estaba platicando con ustedes. Son como lo que siempre traes en tu uniforme un jugador. Y les platicaba yo, un jugador de fútbol americano o un bateador, los encontramos que están en descanso y entonces se van a descansar y se pueden quitar el casco, el de fútbol americano, puede dejar el bat, el de béisbol, pero no se quitan lo básico de su uniforme. Están listos para cuando les toque batear, están listos para cuando les toque dejar, si alguien les habla. Lo mismo sucedía con el Imperio Romano.
cuando un soldado iba a descansar dentro de este campo donde estaban ellos, en medio de una batalla o en una noche antes de una batalla, había algunos que descansaban. Entonces lo que el soldado hacía es que había ciertas piezas que se podía quitar. Las primeras 3 que mencioné no se las quitaba, eran parte de su vida como soldado. Por eso Pablo primero dice, defiendan su posición, porque dice, esto es lo básico. Y después dice, sobre todo, no es que sean más importantes las otras 3, sino que a veces esas 3 son las que dejamos un poco al lado. A veces estamos seguras de nuestra salvación, a veces estamos seguras que Jesús nos justificó, y tenemos la verdad, decimos, no, sí, Jesús es la verdad, y creemos en Dios y somos salvos, entonces tenemos bien puesto nuestro cinturón, pero nos olvidamos de las otras 3 armas. Y la batalla que tenemos con Satanás, según esta palabra, y en varias ocasiones la Biblia nos dice, es continua. Satanás no descansa, está constantemente tirando dardos y dardos de fuego. ¿Se acuerdan que hablamos de esos dardos de fuego que paraban ese escudo de la fe? Entonces es constante, no descansa. Y si nosotros pensamos que podemos tener vacaciones de la armadura de Dios, estamos muy equivocados, porque es justo cuando llega y es cuando nos ataca y es cuando nos lastima y es cuando nos sentimos débiles. Tenemos que estar fuertes en el Señor, que Pablo también nos hace esa invitación, esa exhortación, a través de ¿qué? De ponernos toda la armadura de Dios. Entonces quedaban 3 partes. Las 3 partes eran las sandalias del Evangelio de la Paz, después era el escudo de la fe, y finalmente estamos ahorita con la espada del Espíritu. Ahora, esta parte de la armadura es muy especial, es muy específica, es la única que se conoce de toda la armadura que Pablo menciona que es ofensiva o defensiva. Todas son para cubrirnos, para protegernos, todo nos protege. La única que es ofensiva es la espada. Es la única que utilizamos para nosotros contraatacar. Todas las demás nos protegen. Todas son necesarias, por supuesto que sí. Porque yo no puedo defenderme con una espada si mis pensamientos están llenos, de tantas cosas. Si no tengo bien puestas las sandalias del Evangelio de la Paz, ¿cómo voy a caminar si no tengo protegidos mis pies? Si necesito estar no nada más de pie, sino firme. Ese es el propósito final de lo que está hablando Pablo. Entonces, la espada del Espíritu, está hablando que todos la conocemos como la Biblia. Es la única, una característica de esto, lo iba a decir más adelante, pero igual ahorita lo digo también. Una característica es que es la única que Pablo describe como que es en lo espiritual. De todas las demás, Pablo solamente dice, hagan esto, pónganse esto, cúbranse por esto, pero de esta dice, y sobre todo tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice específicamente qué es, lo que quiere decir que es la Biblia. ¿Cuántas tienen una Biblia en casa? Todas tienen. Las que no tengan, levanten la mano para comprarles una Biblia. Todas tienen, ok, muy bien. Es muy importante tener una Biblia. Sé que estamos en la era de tecnología, pero mi recomendación también es que puedan leer la palabra en físico. Así que nadie nos engañe, que podamos verla y conocerla y saber buscar los libros y conocer la palabra de Dios. No siempre va a haber luz. A veces se te descarga tu teléfono, a veces. Entonces es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Además, se los digo como en temas de neurología, es mejor ver todo en papel, leerlo, escribirlo, lo entiende mejor nuestro cerebro. Y sabemos que Dios es el que da la revelación de la palabra. Sin embargo, es importante, yo se los comparto, es importante como que tengas tu Biblia, donde puedas hacer anotaciones en físico. Está padrísimo que la tengamos en el teléfono. En lo personal, no solamente es por el deseo que tengo de tenerla así en mi mano y poder leerla y apreciarla, sino también cuando está en mi teléfono me distraigo. No sé si soy la única, pero me distraigo. Me entran muchos mensajes, ya me metí al app de la Biblia, me llegó algo, ya me fui a WhatsApp, de ahí ya seguí contestando otros, entonces me pierdo. Así me pasa a mí, entonces yo por eso digo, no, mejor voy y tomo la Biblia, ¿no? Y la leo. Así que se la recomiendo que lean. Si no, por favor, leanla, no importa, escúchenla, pero estén llenas de la palabra de Dios. Entonces yo quise poner algunas características de la Biblia. ¿Este es bien? Sí, gracias, Roxana.
Y empecé escribiendo esto justo ayer en la tarde, estaba escribiéndolo y comencé a solamente escribir algunas de las características que considero y que vienen precisamente en la palabra de Dios de la Biblia. Y lo primero que yo puse ahí es que la Biblia es fascinante. Yo dije, ¿cómo puedo describir la Biblia? Creo que es fascinante. Necesitamos tener amor por la palabra de Dios, entender que lo que está escrito es la palabra hablada de Dios escrita en la Biblia. Cada detalle es importante. Si me han escuchado compartiendo algunas veces, de repente me dicen, es que sacas como ciertos detalles que no lo había visto, ¿no? O sea, entonces es importante que apreciemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es sin duda fascinante. Después puse, definitivamente la palabra de Dios es verdad, ¿no? O sea, no fue inspirada por el Espíritu, esa fue otra de las características que puse, pero tenemos que, esto es base de básico. La palabra de Dios es verdad, la Biblia es verdad. La palabra dice, toda escritura es inspirada por Dios, toda, no es solamente una parte, la que aplica para esta temporada, para esta generación, para esta sociedad, la que no aplica, es toda la Biblia. El Salmo 119 nos dice, la suma de tu palabra es verdad. O sea, de Génesis a Apocalipsis es verdad, no lo que me gusta y no me gusta, toda la palabra de Dios es verdad. Y si no la entendemos, podemos pedirle a Dios que nos dé discernimiento y sabiduría para comprender y aplicarla a nuestra vida. Pero la Biblia es verdad. Número 3 puse es divina. Les voy a mandar mis notas, ya le dije a Roxana. Lo vamos a poner ahí en el grupo para que puedan tener estas notas. Yo sé que no les digo esquejo. Es divina, quise poner aquí, es inspirada por Dios. No fue escrita, o sea, pues que fueron hombres que pusieron sus pensamientos. He escuchado personas, ay, qué raro, nos pusieron. Se fue el sol, pero ya, mira, ya está ella, Rosy, bien linda. Es inspirada por Dios, sí fue escrita por humanos, pero fue completamente inspirada por el Espíritu Santo. Y en 2 Timoteo 3:16 dice esto, toda escritura es inspirada por Dios. Y después nos escribe mucho acerca de la palabra de Dios, que está hermoso entenderlo. Lo voy a leer así paso a paso. Dice, y es útil, di conmigo, es útil. O sea, es importante que comprendamos que la palabra de Dios es útil para nosotros. Y como siempre, no se queda nada más ahí, no nada más nos dice es útil, y uno dice, no, pues sí, la palabra de Dios es útil. Y si alguien preguntara, ¿útil para qué? A lo mejor nos pudiéramos responder. Pues la Biblia misma nos explica, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos. Es útil para enseñarnos, no enseñarnos cualquier cosa. La palabra dice, para enseñarnos lo que es verdad. Entonces, número 1 es útil. ¿Para qué es útil? Para enseñarnos. ¿Qué nos enseña? Lo que es verdad. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia viene todo completo? Y después dice, ¿qué vamos a conseguir con esto? O sea, ¿qué más necesitamos de la Biblia? Y entonces dice, para hacernos ver, o sea, es útil para enseñarnos la verdad, pero también nos hace ver, o sea, nos autoconfronta lo que está mal en nuestra vida. O sea, es útil para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. O sea, no nada más te dice, estás mal. No te dice, eso no se hace, te dice, esto se hace así. La palabra de Dios tiene el amor para bajarnos la verdad a nuestra vida, y por eso es divina, es inspirada, es útil. Otra característica de parte de la palabra de Dios muy importante es que está completa. No necesita añadírsele nada. No va a venir si por ahí les llega un día, no, pues que hay un profeta que va a añadirle. La palabra de Dios no se le está añadir nada. Apocalipsis lo dice, que es el último libro de la Biblia, dice, no se le tiene que añadir nada. Ya la palabra está escrita. Entonces, está completa. Tiene autoridad. Qué importante es que sepamos que la palabra de Dios tiene autoridad. Todo esto nada más estoy tratando de enamorarlas un poquito de la palabra de Dios para que podamos ver la importancia que tiene en la armadura de Dios, ¿ok? Puse yo aquí, es suficiente. O sea, no necesitamos más que la palabra de Dios. Está bien padre, y se los digo como por experiencia propia, estudiar otras cosas, conocer, o sea, qué bueno es eso porque tenemos más herramientas. Pero la palabra de Dios es suficiente para enseñarnos la verdad. La palabra de Dios es suficiente para cualquier tema que nosotros queramos buscar.
está en la Biblia. Matrimonio está en la Biblia. Amistades está en la Biblia. Dolor está en la Biblia. Consuelo está en la Biblia. Chismes está en la Biblia. Disciplina, paternidad, crianza, está en la palabra de Dios. Entonces, es suficiente. Es eficaz. Pues aquí, a ver, no, se me subió. Está completa, tiene autoridad, es suficiente, es poderosa la palabra de Dios. Por eso Pablo nos dice que es parte de la armadura de Dios, es poderosa. Es suficiente para hacerte sabio y es eficaz. Esto es bien importante porque voy a dar un ejemplo de Jesús ahorita y vamos a regresar. Acuérdense esta palabra, es eficaz. Fíjate, Isaías 55:11 dice lo siguiente: así será mi palabra que sale de mi boca. Es Dios hablando. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y lograr el propósito por el cual la envío. Es poderosa, es eficaz. No, Dios no habla por hablar. Dice, Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre. Entonces es eficaz. Es bien importante que yo puse aquí, es determinante. Y yo pienso que la palabra de Dios es determinante porque lo que conozcas o no conozcas de ella va a determinar tu eternidad y la mía. Es determinante la palabra de Dios, no tiene grises, es blanco-negro, está llena de amor y de gracia y te enseña un camino. No hay muchos caminos, no hay muchas verdades, hay una verdad, un camino. Entonces es importante que tengamos esto en mente. Puse aquí, ¿qué trae con nosotros? O sea, ¿qué trae a nosotros? Trae verdad, trae felicidad, autoconfrontación. Dice que es un espejo que nos enseña lo que está mal en nosotros. A veces nos hace bien difícil que nuestro esposo nos diga, en esto estás mal. Pero ¿qué tal si vamos a la palabra y la palabra lo leemos y decimos, en esto estoy mal? Es diferente. Es diferente como lo tomamos. La palabra de Dios nos da crecimiento. Es nuestra guía. La palabra de Dios nos da consuelo en momentos difíciles. Entonces fíjense, es un libro inspirado por Dios, si lo leo así todo seguido, que trae verdad, felicidad, autoconfrontación, crecimiento, poder, guía, consuelo. La palabra de Dios es fascinante. Yo puse aquí, en ella encontramos la victoria en contra del enemigo, porque es la única arma ofensiva y defensiva de la armadura de Dios. Es la única que nos dice, úsala en contra del enemigo. Ahora, tiene todas esas características, pero entonces yo escribí aquí, ¿están listas para la pedrada? ¿De qué sirve que la palabra de Dios sea tan fascinante si no la leemos? ¿De qué sirve que la palabra de Dios sea tan perfecta, tan poderosa si no la creemos? Yo no puedo usar algo por más que tenga la mejor tecnología en un teléfono. Si yo no sé usar este teléfono, no me sirve de nada este teléfono. Y personas especializadas pueden decir, Milena, es que tienes la mejor cámara del mundo y mira, puedes tomar estos videos. Si yo no sé ni siquiera cómo abrir la cámara, puedo traer conmigo este teléfono y van a venir nuevos iPhones y este va a quedar obsoleto. ¿Es problema del aparato? No, no es problema del aparato, es que yo desconozco cómo utilizarlo. Y encima de eso no me preparan, no me interesa conocer acerca de este aparato o de cualquier otra cosa. Ahorita se me ocurrió eso, ¿no? Pero cualquier otra cosa, incluida la palabra de Dios, definitivamente es todas las virtudes que te hablé y me quedé, por supuesto, corta de esas virtudes, pero de nada nos sirve si nosotros no conocemos la palabra de Dios. Yo puedo tener un arma, pero si no sé usarla, ¿cómo me defiendo? Yo a veces veo esas películas de acción y luego así como que llega de repente una pistola o algo, ¿no? Como un rifle a manos de la víctima, ¿no? O del héroe, o sea, y es impresionante así como de repente la agarran y la usan, ¿no? Así como que nunca lo hubieran usado y la utilizan súper bien con los ojos cerrados, la atinan, o sea, ellos corrieron toda la película y les dispararon y nunca les dieron, pero ellos la usan y cierran los ojos, no quieren hacerlo. ¿La han visto? Yo siempre digo, o sea, yo no sé usar una pistola como si yo estuviera en una posición así. ¿Cómo le haría? Porque un arma
funciona, si no tiene balas, pues va a querer estar, no te va a servir de nada. Entonces es lo mismo con la palabra de Dios. Yo necesito retarlas, es mi deseo retarlas para que podamos utilizar la palabra de Dios. La palabra de Dios es precisamente eso, está escrita en la palabra que Dios dio. Entonces si yo no utilizo, o sea, lo podemos ver así, si yo no utilizo los dichos de Dios, porque así se dice, los dichos de Dios, para defender mi posición, entonces no tengo nada. O sea, va a venir el enemigo, ¿qué le voy a decir? ¿Con qué me voy a defender? Si la única arma que tengo en contra de él, todas las demás me protegen. Tomen esto en cuenta. Todas las demás me protegen: la fe, las sandalias, el yelmo, la salvación, la coraza. Todo me protege. Con esta me defiendo. Si no la conozco, no la sé usar, ¿cómo me voy a defender con el enemigo? Diablo cochino, ¿no? ¿Cómo decir eso? ¿Le vas a aventar algo? ¿Agua? No, pues no. Necesitas conocer, tú y yo necesitamos conocer la palabra de Dios, y espero con todo el corazón que esto nos rete a comenzar a leer la palabra de Dios. Como podamos, si es la primera vez que tú vas a empezar genuinamente, digamos, o vas a empezar como con esta rutina de decir, sí, es que quiero leer y quiero conocer la palabra. Yo te invito a que te des un tiempo para eso. Puede ser un arma de dos filos, porque después no tienes el tiempo y te sientes condenada. Entonces no se trata de eso, pero busca un tiempo, así como te citas con alguien y respetas a esa persona mientras esa persona está hablando, igual. Toma la palabra de Dios, empieza por poco, 15 minutos. A veces queremos ponernos retos súper altos, como voy a leer todo, 2 capítulos completos, ¿no? O sea, y de repente dices, no, o sea, léete un salmo, pues comienza por un salmo. Te recomiendo Juan, el Evangelio de Juan es básico. Podemos conocer bastante acerca de la redención en nuestra vida, y poco a poco Génesis, o sea, ir conociendo un poco más e ir caminando por eso. Por supuesto, aquí en La Roca tenemos el app de La Roca con el devocional, que te invito a que lo estés leyendo y te conectes a la oración con nuestro pastor. Pero si quieres todavía conocer más y leer más, te invito a que puedas leer estos libros de la Biblia, un capítulo a la vez. Va a llegar un momento que no sepas ni cómo, o sea, dices, ¿cuánto tardé en leer esto? Lo mismo pasa con la oración. O sea, a veces queremos y nos ponemos retos así de, voy a orar 1 hora diaria, de la nada, ¿no? O sea, de la nada. Yo me comprometo, y hacemos oración de compromisos para orar 1 hora diaria. Y entonces vas y entras a, no sé, o sea, a tu cuarto, donde sea que quieres, para empezar a orar, y sientes que oras, y yo ya oré 3 horas, y a veces te veo así como 5 minutos. O sea, ¿les pasa? Otra cosa que sucede, que eso es algo muy cierto, empiezas a orar y te vienen muchas cosas a la mente. A veces de lo que estás orando, tu mente divaga en, ay, sí es cierto. Yo siempre digo, si quieres encontrar algo, comienza a orar para que te distraigas, o sea, y te acuerdes dónde dejaste algo, porque, o sea, te vienen así como cosas que ni te acordabas. Ay, sí es cierto, te levantas y vas por él, y esa es una posición. Algo como eso sí que nos da risa. Esa es una oposición a que nosotros podamos pasar tiempo en la presencia de Dios. Entonces, tenemos que saber identificarla, decir, vamos a dedicar este tiempo. Otro tip que te doy de oración es: haz una lista de lo que vas a orar. Porque luego vamos y sí, Señor, por favor, por mi familia, o sea, es pedir y pedir y pedir, y la oración es una conversación. Entonces, haz una lista. Estas cosas voy a orar específicamente por esto, por estas personas, por esta razón. Tener también un momento en el que guardes silencio, porque una conversación necesitas en un momento estar callada y permitir que Dios nos hable. ¿Cómo nos habla Dios? A través de su palabra. Es infalible. Entonces, toma ese reto, 10 minutos, 15 minutos todos los días, y no te vas a dar cuenta, ni siquiera te voy a decir, después al mes sube a la 30, no te vas a dar cuenta cuando pases esos 15, luego 30, 45, 1 hora, 2 horas. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de conocer más a Dios. ¿Hasta aquí van bien? Muy bien. Puse aquí, la espada del Espíritu es única porque, y aquí dice, es la única pieza de la armadura, que es lo que me adelanté, que Pablo describe en Efesios 6:17. Dice, tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, que se los comento.
Las demás armas no se describen, solo se mencionan: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de la paz, escudo de la fe y casco de la salvación. Es la única arma ofensiva y defensiva, también lo dijimos. Y yo creo que aquí hay una parte bien importante que tenemos que ver cómo era esta arma, porque estuvimos viendo cómo era el escudo, estuvimos viendo cómo estaba formada, las sandalias, bueno, la espada, contra todos los pronósticos, viene del griego makaira, que significa daga. O sea, todos nos imaginamos como, no, la espada debe ser como una espadota. No, era una daga, o sea, de no más de 10 centímetros, pero era sumamente afilada. O sea, el solo contacto era efectiva. En el momento de usarla tenías que ser sumamente, o sea, estar seguro de lo que ibas a hacer, porque por el hecho de ser pequeña, esta parte es bien importante. Por el hecho de ser pequeña, eso solamente se daba en una enfrentación mano a mano. Enfrentamiento mano a mano. Lo que nos dice entonces la palabra es que el enemigo está más cerca, las luchas que tenemos con el enemigo están más cerca de lo que tú y yo pensamos. Que la palabra, la daga era cortita, no llegaba así como para esgrima, era pequeña, defendía, pero era sumamente eficaz, era dirigida hacia órganos vitales, y era mortal. Y Pablo describe la palabra de Dios como makaira. Eso así está escrito, que significa daga. Debido a que la espada que Pablo describe era pequeña, era perfecta para el combate mano a mano. Vamos a ver 3 ejemplos. ¿Hasta aquí todos vamos bien? ¿Sí? Les voy a mandar la información porque yo sé que es mucha información. Por eso luego les cuento algún ejemplo así para que no sea así como nada más dar la información. Vamos a ver 3 ejemplos de cómo se usó la palabra de Dios que vienen en la Biblia y qué tan eficaz es la palabra de Dios cuando la utilizamos bien. Entonces yo busqué 3 ejemplos. El primero es el más importante porque es Jesús. Jesús nos modela la manera perfecta para defendernos del enemigo claramente. Y eso es en el momento que Él va al desierto y es tentado por el enemigo. ¿Conocen la mayoría esta parte de la escritura? Lo podemos encontrar en Lucas 4, del 1 al 13. Está de hecho en todos los evangelios. Se las voy a leer textualmente porque no las vi muy convencidas. Miren, aquí traigo mi teléfono. Ok. Donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces, ¿se fijan cuándo entró Satanás? En el momento que Jesús tenía hambre, una necesidad. Sí, o sea, en el momento, estuvo ahí 40 días, pero se acerca en el momento que Jesús tuvo que una necesidad. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo: no, porque escrito está. Las referencias que hace Jesús vienen de Deuteronomio. Jesús hace todas las referencias de la palabra ya escrita en el Antiguo Testamento. La gente no vive, no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Ese es el famoso versículo, bueno, venía desde Deuteronomio. Nosotros reconocemos este de Juan o de Lucas porque leemos más los evangelios, y Deuteronomio a veces te lo brincas porque se te hace como que... Pero lee Deuteronomio y vas a encontrar las 3 veces que Jesús se defendió, las encontramos en Deuteronomio 13. Entonces el diablo lo llevó a la parte más alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos de autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si postrado me adoras. Jesús le respondió: escrito está. Adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces Satanás lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen. ¿Quién está nombrando la escritura aquí? Satanás está nombrando la escritura aquí. Está nombrando una parte del Salmo 91. Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Salmo 91. A sus ángeles mandará acerca de ti para que no tropieces.
Satanás conoce la palabra, porque sabe que solamente puede ser destruido por la palabra. Y qué triste o qué fuerte es que Satanás conozca mejor la palabra que nosotros, que tenemos el poder para utilizarla. Jesús le respondió: escrito está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Entonces Jesús nos da el modelo para cómo defendernos en una tentación, en un ataque de Satanás, y lo hace exactamente como Pablo lo está describiendo tiempo después, es por medio de la palabra de Dios. Jesús no discute con el enemigo, Jesús no usa palabras de él nada más como vete de aquí, no. Jesús, y hace la referencia las 3 veces, dice porque escrito está. Y ahorita podemos encontrar, como les decía, que eso está escrito en Deuteronomio. Entonces Jesús nos modela que esa es la manera. ¿Se acuerdan que yo les dejé ahora cuando vimos el escudo de la fe una tarea? ¿Sí? ¿La hicieron? Yo les decía, tienen que escribir aquellas cosas que les han dicho, que ustedes no pueden hacer, que ustedes no pueden lograr, de aquellas cosas que se etiquetaron en algún momento, ya sea en tu niñez, o ahorita en la etapa en la que estás, o traes arrastrando hace muchos años, no sé. Pero decía, todas esas frases de no puedes, eres esto, todos escríbenlas, y la tarea era encontrar en la palabra de Dios lo que realmente sí eres y lo que realmente sí puedes hacer, y escribirlo a un lado, porque ya cada vez, en lugar de decir es que yo soy bien tonta, es que yo no soy buena para eso, en lugar de eso utilizas la palabra de Dios y la declaras a tu favor, porque para eso está la palabra de Dios. Entonces, las que no lo hicieron o no se acordaban de la tarea o no la escucharon, aquí va esto, ¿sí? Háganlo, escriban todas aquellas cosas, todos aquellos pensamientos que les llegan a veces. Son dardos del enemigo, son ataques del enemigo. No creas que, es que me estoy volviendo loca. No. O sea, es importante que tú identifiques eso y que inmediatamente te defiendas como debes defenderte, por la palabra de Dios. Otro ejemplo que me encanta está en Lucas 2:19. Ay, siento que se va a caer. Lucas 2:19. Y es María, la madre de Jesús. Voy a leer desde el 18 para darle más contexto. Está el nacimiento de Jesús. Aquí está. Les doy contexto. Nace Jesús en lo que conocemos en el pesebre. Nadie sabe, solamente María y José sabían. Y entonces es cuando está sucediendo todo este tema de los pastores que están cuidando ovejas y que se aparece una multitud de ángeles. ¿Se acuerdan que decía gloria a Dios en las alturas y paz a las naciones? Sí, están anunciando el nacimiento del Mesías. Ahora, hasta este momento, si no lo habíamos como pensado o no sabíamos este dato, nadie más sabía del nacimiento de Jesús, solamente José y María. Nadie más sabía del nacimiento divino, de cómo el Espíritu Santo había, o sea, nadie sabía eso. Solamente, de repente les es revelado a los pastores. Les traigo buenas noticias de que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Todos en Navidad escuchamos estas palabras, bueno, viene en la Biblia. De pronto, si no ese ángel, una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas. Si imagínate este espectáculo en medio de la oscuridad de todos estos pastores, estar viendo un espectáculo de una multitud de ángeles cantando y adorando a Dios después de haberles dado la noticia que nació el Salvador. Cuando los ángeles regresaban al cielo, ¿qué específica es la palabra, verdad? Los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos anunció. Entonces fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y José, y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos los que les contaron lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. ¿Por qué? Porque nadie más sabía, solamente José y María. Y María tenía la prudencia. Era una gran característica de María, por eso fue elegida, de guardar silencio.
Y dice, todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero, aquí está el versículo que quería que viéramos, está en Lucas 2:19, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Yo creo que si alguna de nosotras hubiera sido María, hubiéramos dicho, oh sí, yo ya sabía, a mí también me dijo Dios. Ah, ya sé que Ángel, yo también lo conozco, Gabriel, ¿verdad? De seguro se fue, no, sí, también conmigo fue, y me dijo, desde antes, o sea, tú quieres llegar primero. A mí me da mucha risa cuando veo, nada más para que se vean, cuando veo que alguien anuncia un embarazo en Facebook, en Instagram, y luego están los mensajes de la persona que pone, qué bueno que dijiste porque ya quería decir, o sea, es como decir, yo ya sabía antes que todos ustedes mortales, yo ya sabía que ellos estaban embarazados, o sea, como que hay una necesidad de decir, es que yo sabía primero que todos ustedes, es que a mí me confían más que todos ustedes. Bueno, María no era así. María era prudente y la palabra de Dios dice tal cual, dice, pero María guardaba todas estas cosas. O sea, todo lo que le había sido revelado. O sea, imagínense ver crecer al Hijo de Dios, sentirlo y después empezar a verlo crecer. Dice, nuevamente cuando se habla de María es cuando Jesús tiene 12 años y que va al templo. ¿Se acuerdan más o menos de esa parte? Te las platico. Va al templo, Jesús, y se les pierde en esta fiesta. 3 días se les pierde. Siempre he dicho, o sea, ¿cómo se te pierde el Hijo de Dios? O sea, María José que andaban ahora sí. O sea, se dan cuenta, eran tantos familiares que van todos, y cuando vienen de regreso tenían 3 días de camino, y en eso voltean y dicen, Jesús, ¿con quién está? Con su abuelita. ¿Con quién está? Con la abuelita, con la tía, hasta que llegan y dicen, no, pues no está con nadie, ¿no? Entonces se regresan desesperados y se encuentran a Jesús enseñando en el templo. Sí, ya se conectaron ahí, ¿verdad? Se encuentran a Jesús que está enseñando en el templo, y entonces María va e incluso lo regaña. No, María José lo regaña, y él dice como, en los negocios de mi padre, ¿no? O sea, él contesta así como, o sea, aquí es donde tengo que estar, estoy en los negocios de mi padre, algo así, contesta, es como bien adolescente, ¿no? Como sí, como bien adolescente, como, ¿por qué te preocupas? O sea, si estoy aquí en los negocios. Después de eso dice, y el niño crecía en favor para con Dios y con la gente, que siempre doy este ejemplo, ¿no? Y digo, primero busquemos el favor de Dios y Él nos va a dar con la gente. Pero si lo queremos hacer al revés, no nos funciona. Vive para la audiencia de uno. Y justo después de eso dice, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. No saben, mi hijo lo encontró en el templo enseñándole a todos, los doctores de la ley estaban ahí. No, Jesús, es increíble. No, María no era así, lo guardaba en su corazón. Y la parte que me encanta del versículo en Lucas es que dice, y pensaba en ellas con frecuencia. No solamente las guardaba como, no se me vaya a salir, voy a hacer, no, o sea, las usaba para edificarse. Pensaba en ellas con frecuencia. En Proverbios nos dice, porque tal piensa, tal es él. Entonces, tenemos que cuidar lo que pensamos. A mí me encanta el rey David porque en todos los salmos está plasmado el medito en tu palabra. Salmo 19, David dice, de día y de noche, de madrugada me levanto. Yo creo que es el momento más difícil para levantarte. O sea, y David dice, con emoción, con alegría me levanto en la madrugada, solamente para alabarte, para escuchar tus dichos. Cuánto amo tu ley, cuánto amo tus mandamientos. Todo el día medito en ellos. Y un hombre conforme al corazón de Dios. Se nos dice una vez no a nosotras, y estamos ya como, no, ¿por qué no? ¿Cómo es posible? Y David decía, yo amo tus mandamientos, amo tus nos, porque me protegen, porque medito en ellos, porque estoy lleno ¿de qué? De la palabra de Dios. Entonces tú y yo tenemos que estar llenas siempre de la palabra de Dios, guardar las cosas en nuestro corazón, pero pensar frecuentemente en lo que Dios ha hecho. Y este último ejemplo es un ejemplo de las cosas que nosotros podemos hacer cuando conocemos la palabra de Dios. Entonces aquí va el último ejemplo. Entonces vimos el ejemplo perfecto que es Jesús, cómo utiliza esta arma como arma defensiva u ofensiva. Vimos el ejemplo de no es necesario ni siquiera hablar, no es una conversación con el enemigo, pero María actúa en prudencia y medita en la palabra de Dios. Es lo que tenemos que hacer constantemente. Y vamos a encontrarnos aquí con Pedro. ¿Cuántos conocen a Pedro?
Pedro fue uno de los discípulos de Jesús, fue el que caminó en las aguas. Y dice aquí, fíjense bien. Mira, primero les voy a leer Hebreos. Mira, es que sí, primero empezamos con Hebreos. Sí, Hebreos 4:12. Les dejo Pedro al final. ¿Está bien? Sí. Nos quedan 10 minutos. Esta palabra de Hebreos 4:12 la conocemos toda. Bueno, muchos la conocemos muy bien, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos. Es una daga pequeña, sumamente eficaz y filosa. Es más cortante que toda espada de dos filos, o sea, es más cortante. No dice es tan cortante, dice es más cortante que toda espada de dos filos. O sea, está afiladísimo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne o juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces tenemos que amar la palabra, inspirarnos a conocer la palabra. Y entonces ahora sí viene Pedro, y con esto terminamos. Este es nuestro tercer ejemplo de entonces cómo utilizamos, Jesús nos enseñó cómo lo utilizamos como arma defensiva. Vamos a ver cómo Dios obra a través de Pedro, conociendo la palabra de Dios, para acercar a otros a Jesús. Porque esa es otra arma que podemos tener. La palabra de Dios es tan fascinante, la Biblia es tan fascinante que Dios puede usarnos. En Hechos 2:37 está esta palabra. Tú puedes leer todo Hechos 2. Mira, ya llevan Efesios 6, llevan Hechos 2, ¿sí? Entonces, Hechos 2 nos está hablando de, hay un momento en el que Pedro comienza a predicar, y la gente está admirada del denuedo con el que Pedro está predicando, porque no era Pedro, era el Espíritu Santo de Dios en Pedro hablando. Y él está hablando, si tú analizas la predicación de Pedro está usando Salmos y estaba usando el libro de Joel. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Predicando la palabra de Dios. No solamente el testimonio de Jesús, estaba tomando referencias de lo que ya estaba escrito, lo que tú y yo tenemos que hacer. Estaba tomando las referencias y estaba predicando mientras estaban todas estas personas ahí. Entonces en el versículo 37, Hechos 2:37 dice, las palabras de Pedro, ¿las palabras de quién? De Pedro, porque era Dios en Pedro, traspasaron el corazón de ellos. Ay, se me hace tan hermoso. O sea, mientras él estaba predicando a esta multitud de varones, estas personas, dice que mientras él hablaba, sus palabras traspasaron el corazón de ellos. O sea, fueron tocados. Entonces ellos le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Y a mí esta palabra me encanta porque Pedro resume en 2 versículos todo el evangelio para nosotros. Pero dice, no tienes que hacer gran cosas. Estos hombres eran varones judíos, no creían en Jesús. Pero Pedro está predicando la palabra escrita, está utilizando profecías de Joel y palabra de Salmos escritas por el rey David en una prédica en la actualidad, no de nosotros, sino en el momento que él estaba predicando, en los hechos, justo después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús al cielo. Y entonces ellos se acercan, pero se fijan, o sea, Pedro no fue, y es que ustedes, o sea, ni siquiera hizo la invitación. ¿Alguien quiere aceptar a Jesús? Pedro estaba predicando, pero estaba predicando palabra. Y a veces andamos predicando otras cosas. A veces pensamos como, no, es que se escuchó bien suave. Y hay dichos que pensamos que vienen en la palabra de Dios. Ayúdate que yo te ayudaré, dice Dios. O sea, no viene en la Biblia. Apréndete la palabra de Dios. Úsala, predícala, porque esa es la palabra que va a traspasar el corazón de las personas. Entonces esta gente estaba tan tocada por el Espíritu de Dios que dice, ¿qué tenemos que hacer? Hasta hermano le dicen. ¿Qué tenemos que hacer? Y entonces Pedro se avienta así en 2 versículos.
Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes. Nos habla de ¿qué? De generaciones. Nos habla que la palabra de Dios no tiene principio y no tiene fin. La palabra es la palabra. Y cuando Dios nos ve en nosotros generaciones. Dice que la bendición de Dios, en Éxodo 20 nos dice, la bendición de Dios alcanza hasta 1000 generaciones. Las maldiciones alcanzan 3 generaciones, pero más la bendición de Dios nos alcanza hasta 1000 generaciones. Son incontables las veces que nosotros tomamos la decisión de creer la palabra de Dios y comenzar a vivirla y hablarla y defendernos, y utilizarlas como una espada y mantenernos no solamente de pie, sino firmes, como nos dice Pablo. Entonces es cuando hacemos realidad la palabra de Dios en nuestra vida. Y esa bendición es imposible de contener. Dice Dios, es la bendición que yo te doy, son 1000 generaciones. Imagínense el nivel, el tamaño de esa bendición, las generaciones que ni siquiera nosotros vamos a ver. Ya sabemos que van a ser bendecidas por medio de la palabra que sale de Dios. Por eso es tan importante que conozcamos, que amemos, que nos enamoremos de la palabra de Dios, que la leamos, que tomemos palabra y digamos, esto es para mí, esta promesa también la tomo. Todas las promesas están escritas ahí para nosotros. Sé que todas las promesas de Dios son en Jesucristo, sí y amén. Entonces, si ya te arrepentiste, si ya aceptaste a Jesús, si toda la parte que nos dice Pedro, si ya estás bautizado, ¿cuántos se bautizaron el domingo? Si te bautizaste también, si ya estás en esto, si no lo has hecho, no importa, siempre hay un momento para hacerlo, pero comienza leyendo la palabra de Dios. No te esperes a tener otro nivel, a ver si empiezo a servir, después que me bautice, no. Comienza a conocer la palabra de Dios, úsala, porque un arma, si no la sabes usar, no te sirve de nada. Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios. Entonces dice, esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos aquellos que en este momento están siendo llamados por el Señor Jesús. Y es bien importante que entendamos que estos hombres respondieron a la invitación de Dios, porque Pedro no estaba haciendo ninguna invitación. Fue el poder de la palabra en boca de Pedro lo que trajo arrepentimiento y una necesidad de decir, ¿qué tengo que hacer? O sea, fue en blandito cayeron. O sea, Pedro no tuvo que hacer nada, él nada más estaba predicando, estaba siendo obediente, pero conocía la palabra de Dios y dejaba usarse por el Espíritu Santo para poder llegar al corazón de estos hombres. Y esas 3 formas de conocer la palabra de Dios: número 1, conocerla para defendernos del enemigo, que es la aplicación más importante en el curso, dentro del curso, que es la armadura de Dios. Pero fíjense, los 3 ejemplos que les di es utilizarla para defendernos como lo hizo Jesús, meditarla como lo hacía María y hablarla a otros para que traiga convencimiento, autoconfrontación y que vengan a arrepentimiento. Entonces, la palabra de Dios es fascinante. Solamente nos falta conocerla, leerla, aplicarla. Comienza a vivir la palabra de Dios porque es eficaz. Y es verdad. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo. Qué curso tan bello tú nos regalaste. Es impresionante saber que estamos aquí después de 7 clases. Padre, gracias por la fidelidad de estas mujeres, Señor, porque tú eres quien conoce los corazones, Señor. Y yo te ruego, Padre, que tú veas las intenciones, Señor, de su corazón y que ellas puedan ir a ti, Padre, en cada momento para conocerte más. En el nombre de Jesús te doy gracias por cada una de ellas y te doy gracias también por tu palabra. Gracias porque dejaste escrito, Señor. Gracias porque nos dejaste tu palabra escrita, porque podemos leerla, porque podemos atesorarla. Gracias porque vivimos en un país donde tenemos la libertad de leer tu palabra. Señor, danos una memoria sobrenatural para recordarla, para memorizarla, para repetirla, para meditar en ella. Pon sed y hambre en nosotras de pasar tiempo contigo, de conocerte más, de tener conversaciones del reino delante de ti. Señor, en el nombre de Jesús te rogamos por eso. No te rogamos por las cosas que otras personas tienen, te rogamos el corazón que tú necesitas, Señor, para que nosotros podamos ser aceptos delante de ti. Danos la prudencia, las ganas, la energía, la alegría para buscarte. Padre, necesitamos de tu amor para amarte.
porque tu amor es tan profundo, tan alto, tan grande, que es imposible que lo podamos entender, Señor. Pero sí lo podemos experimentar, y te doy gracias porque podemos experimentar tu amor a cada momento. Yo te ruego que tu palabra sea un bálsamo para los corazones de cada una de estas mujeres, que vengas y consueles su corazón, que ellas puedan abrir tu palabra y que esa palabra sea un rema para sus vidas, que sea relevada, que sea revelada, Señor, tu palabra, tu propósito, que nos des dirección, Señor, en cada cosa que hagamos, Padre, que siempre nuestra primera referencia y nuestra única referencia sea tu palabra. Ayúdanos a atesorar tu palabra, Señor, de tal manera que podamos no solamente agradarte, sino conocerte tanto, Señor. Ayúdanos a usar tu palabra de la manera correcta. Ayúdanos a usarla, Señor, en contra del enemigo. Ayúdanos a ponernos toda la armadura, toda tu armadura. Que no se nos pase ni siquiera una sola pieza, y que estemos con toda la armadura puesta todos los días y a cada momento de nuestra vida, que seamos conscientes de la lucha espiritual que hay, Señor, pero que seamos también conscientes de que mayor eres tú, porque tu palabra dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Padre. Toma control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Toma control de nuestra vida, de nuestras decisiones, Señor, y danos una guía, Padre, que nos lleve a conocerte cada día más. Gracias porque podemos tener tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Fuerte aplauso a Dios. Qué tiempo tan padre. Terminamos. Traté de irme lo más rápido posible. Sí. 9:15. Sé que es noche, pero les agradecemos mucho por este curso. Me encantó poder darlo, me encantó que tuviéramos invitadas también y que puedan escuchar lo que Dios está hablando también a través de cada una de ellas. Vamos a seguir haciéndolo. Me encantaría invitarles, no solamente que sigan asistiendo a los cursos, me encanta tenerlos aquí, sino si en tu corazón está el deseo de dar un curso, acércate al final conmigo. Acércate para conectarte con otras mujeres, que podamos darte material, que puedas abrir tu casa o puedas tomarlo aquí. También una vez dar una clase, si tú eres esa persona que estoy diciendo ahorita, acércate al final conmigo, porque podemos tener una plática y prepararte para dar este curso, porque hay mucho de Dios depositado en cada una de ustedes. Entonces créanle a Dios que pueden hacerlo, anímense, comiencen por algo sencillo que es abrir su casa, dar una clase a 1, 2 o 3 mujeres, pero actívense, comiencen a dar de las cosas que están recibiendo aquí de todas nosotras. ¿Está bien? Bueno, las amo, muchas gracias por su tiempo.